ese entorno geopolítico tan complicado. Pedro Mourinho, founder and CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación Rusa. Pedro, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, tenemos un informe realizado por vosotros, por el Iberatlantic Global Corporation, que está apuntando cuál es la clave fundamental de la energía, qué nos va a deparar este 2023 y sobre todo cómo es el futuro del sector de combustibles y de la energía en un momento de plena crisis. ¿Cómo sería la fotografía? ¿Cómo la veis, Pedro? Bueno, la vemos la perspectiva especialmente desde el punto de vista ruso. Es decir, Rusia es una economía que aporta un 2% del Producto Interior Bruto a nivel mundial, pero en cambio en el subsector de la energía es como el 20%. Por lo tanto, es un actor global muy relevante y muy importante. En este contexto, obviamente, todos los movimientos que hay alrededor de Rusia, con las sanciones, con el conflicto en Ucrania, son muy relevantes. El año 22, el año que hemos finalizado, el impacto de las sanciones aún no se ha notado porque fundamentalmente la prohibición, tanto a la exportación de crudo a Europa como de derivados, no se ha desplegado con todos sus efectos. Es decir, que realmente el año clave para saber cuáles son los efectos de las sanciones tanto en el crudo como en el mercado del gas y del petróleo en relación a Rusia y con Europa va a ser este año, el año 23. En principio, lo que estábamos percibiendo es que va a haber un encarecimiento de los precios porque buena parte del consumo europeo se va a realizar a través de intermediarios, es decir, Rusia está exportando a países como Turquía, China e India crudo, esto se refine allí y se vuelve a enviar al mercado europeo, encareciendo los productos. También hay que tener en consideración que la producción rusa se va a reducir en 500.000 de barriles, que la OPEP Plus no va a aumentar la producción y que hay una cierta tendencia también de intento de formar un cártel de compradores por el G7 con todo el tema de los topes. Esto en cuanto al crudo. Y en relación al gas, también tenemos que ver cuál es la evolución, pero que por el momento el mercado europeo no tiene necesidad, no está teniendo problemas en cuanto a los volúmenes de gas, no hay insuficiencia en el suministro, pero el encarecimiento es notable. Hemos pagado en el principal índice europeo, el TTF, el año pasado entre 1.400 a 1.500 dólares de promedio por los 1.000 metros cúbicos de gas natural, que es 3 veces más que en el año 21, 13 veces más que en el año 20 y 6 veces más en el promedio de la última década. Esta es así un poco, a grandes rasgos, la descripción del mercado en estos momentos. Pedro, en el que vemos, por ejemplo, cómo Bloomberg publica ahora que las exportaciones de petróleo de Rusia a China alcanzaron el nivel más alto desde abril del 2020. Eso nos está marcando también un cambio en la fotografía energética, con la famosa flota oscura, ¿no? Esos 600 barcos que están a disposición ahora mismo. Sobre todo, yo decía esta mañana, hay que también poner la fotografía y el foco en quién hay que ponerlo, ¿no? La linterna en la cara de los mercaderes de petróleo, que son los que se van a forrar con esto. Es decir, Putin y Rusia ganará, pero esos mercaderes que llevan haciendo dinero y dinero de la debilidad y de la necesidad desde que cayeron las 7 hermanas, esas 7 compañías del petróleo norteamericano que controlaban todo, son los que ahora están poniendo esa flota a cargo, ¿no? Pero está cambiando con toda esa fotografía de los mercaderes del petróleo y de comerciantes del petróleo y con esa fotografía del cambio de la ruta, ¿cómo va a afectar? Porque también los fletes, los costes van a cambiar mucho al alza, ¿no? Bueno, están cambiando al alza, obviamente. Es decir, teníamos la diferencia fundamentalmente en los dos grandes mercados energéticos, el del gas y el del petróleo, es que históricamente el mercado del petróleo ya era un mercado globalizado, mientras que el mercado del gas era un mercado más regionalizado. Con la introducción de la tecnología del gas natural licuado, pues esto ya se ha compensado un poco más. Es decir, puedes llevar gas natural de un sitio tan recóndito como Australia, por ejemplo, a las plantas de España. Pero a efectos de logísticos y de optimización de costes, tiene mucho más sentido, por ejemplo, exportar el crudo, los derivados rusos al mercado europeo, que no llevarlos a India, China o el mercado asiático. Pero la realidad geopolítica
se impone. Rusia tiene que buscar alternativas al crudo que no va a vender a Europa y a los derivados que ya no puede vender a Europa, y esos grandes mercados consumidores son China, India, el sudeste asiático en general. Fíjate, dabas el dato de China, pero a mí me parece mucho más llamativo el de India. Hace prácticamente un año no se exportaba petróleo crudo a Rusia y, según los últimos datos que hemos recibido ayer, han sido 1,4 millones de barriles en el último mes. Para que tengamos el contexto, IA importa unos 5 millones de barriles, es decir, el 30% del mercado indio ya es de Rusia en menos de un año. Esto es realmente llamativo. Y en relación a lo que hablabas de los mercaderes o estas grandes empresas de trader, yo creo que de trading internacional están también afectadas, porque buena parte de ellas, de las grandes, de las que están localizadas en Suiza, Glencore, Transfigura, tenían también mucho comercio con el petróleo ruso. Y ahí, en esa cadena de valor, hay mucha afectación por las sanciones, porque desde las navieras con pabellón griego o maltés, las aseguradoras, a las propias grandes empresas de trading, también se ven afectadas por las sanciones de los países occidentales. En este informe también, Pedro, señalas la importancia que tiene que haya tres aspectos más o menos en crisis en este año, ¿no? Y señalas el precio de la energía, que lo hemos comentado, el de los metales, sobre todo los industriales, y de los productos agrícolas, fertilizantes. ¿Esa fotografía hace una cesta muy complicada de resolver para el conjunto de la economía? Es decir, ¿está empezando a haber una sensación de estar apretando al conjunto de la economía por estas tres partes? Obviamente, porque además lo que se le ha dicho al mercado, y yo lo subrayaba al principio, es que Rusia es un actor global muy importante en energía, un 20% de la energía global procede de Rusia, pero también hay otros mercados no menos relevantes, las commodities, por ejemplo, los minerales industriales, que son hoy en día trascendentales y mucho más en la transición energética. Es decir, si no conseguimos tener cobre, litio, minas, tierras raras, es imposible tampoco desarrollar la transición energética. Y ahí también es un actor muy relevante Rusia y otros países, es decir, también tiene que haber una interdependencia de ellos. Y en el tema agrícola y en el tema de la producción de alimentos es crucial, porque el papel que tiene Rusia y Bielorrusia, que también es un actor global importantísimo en la producción de fertilizantes, pues incide claramente en lo que es, por ejemplo, la mayor preocupación en este momento de las familias españolas, que es la cesta de la compra. Los precios de los productos agrícolas se han disparado en todos los mercados occidentales y en buena parte proviene del encarecimiento de los fertilizantes. Es decir, que hay muchas distorsiones a muchos mercados diferentes aparte del de la energía. Y un último punto, en ese capítulo de energía, dices en el informe, hablas del TTF, ¿no?, del precio del gas. ¿Europa ha lanzado demasiado pronto las campanas al vuelo por ver el precio en el entorno, bueno, ya por debajo de esos 50 euros? ¿Todavía queda mucho alrededor de ese cambio energético? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración, porque, es decir, estamos en una guerra híbrida, en una guerra económica, y las guerras podemos verlas desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico. Tácticamente, este invierno ha salido bastante bien para Europa, porque había dos grandes riesgos. Por un lado, la inseguridad en el suministro, es decir, literalmente que no tuviésemos gas en el mercado europeo suficiente para nuestros usos industriales. Eso, entre las reducciones, la paralización de la industria, el invierno tan benévolo que ha habido que hemos disfrutado este invierno en general en toda Europa, esas condiciones han permitido que no hubiese esa insuficiencia de suministro. Eso sí, ya lo he subrayado antes, el precio, estamos pagando un precio económico y un coste energético que en el largo plazo nos desvirtúa completamente la posibilidad de competir industrialmente con otras zonas del planeta. Entonces, tácticamente se ha superado un invierno y bien, en ese sentido puede ser una victoria parcial, pero estratégicamente vamos a tener menos energía de la que necesitamos y además mucho más cara. Y no hay en la historia de los seres humanos, no hay ninguna sociedad que se desenvuelva
que no tenga energía ilimitada y a buen precio. Por lo tanto, desde el punto de vista y por consiguiente desde el punto de vista estratégico para Europa, yo creo que no podemos ni mucho menos cantar victoria a la crisis energética. Muchísimas gracias, Pedro Mouriño, founder and CEO de Iberatlantic Global Corporation, Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Algo que pienses que vaya a decir Putin a partir de las 10 de la mañana, en menos de una hora? ¿Alguna idea? Yo creo que va a centrarse fundamentalmente el discurso ante la Duma y el Senado. Es un discurso anual muy importante, muy relevante. Muchas veces se habla más de política interna que política internacional. Por primera vez yo creo que va a ser el grueso del discurso, va a tener que ver con la operación militar especial y este contexto geopolítico, y yo creo que él va a resaltar los logros, es decir, la resiliencia de la economía rusa, que eso es algo innegable. Después, el intento fracasado de aislamiento de Rusia en el contexto internacional. Desde la perspectiva europea, obviamente, estamos aislados, o está aislada Rusia, pero desde la perspectiva internacional, pues el resto del mundo no ha secundado esas posiciones. Y quizás, en último lugar, y menos importante, pues va a ser el desarrollo de la operación militar especial y un poco los logros que quiere ponerse en los próximos meses y años. Pero no creo que sea tan catastrofista como algunas filtraciones están anticipando. Pedro Mouriño, founder and CEO de Iberatlantic Global Corporation. Buen día, buen negocio, Pedro. Buen negocio, muchas gracias. Buenos días. 9:10 de la mañana, abierto el mercado hace 10 minutos.